Hola amigos de Contexto, aquí como siempre nosotros trayéndoles temas interesantes, Julio Ortega Tous y yo. Pues hoy vamos a hablar del trabajo, de los salarios en la República Dominicana, de un trabajo que ha realizado Matías Bosch. Justamente hoy que grabamos este programa salió en el periódico El Día, donde él detalla pues los salarios de los trabajadores y todo un estudio acerca de cómo han evolucionado los sueldos aquí en nuestro país. También hablaremos de la seguridad social y bueno, ya hemos hablado mucho de esto, pero es un tema que debemos de traer de nuevo a la mesa, de cómo los trabajadores después de tantas cotizaciones reciben apenas un 20 y pico % de la proporción de su salario. Recibirían. Porque aún nadie lo no recibe. han recibido, Nadie ha recibido después de nada. 15 años. Porque lo que pasa es que acuérdense que este sistema de seguridad social necesita un número de cotizaciones. 300 cotizaciones. Y ya ustedes saben, 30 años. ya ustedes saben que van a estar bien viejitos para recibir esto y como no tenemos todavía esta cantidad de años, nadie ha recibido pues su pensión. Y el que no comenzó a tiempo, bueno, no sé qué va a pasar. Porque no tenía la edad que puso la ley. Miren, ayer fue el 1 de mayo. Ayer, el día que hoy se graba, el día 2 de mayo, El Día del Trabajador. este programa, el Día Internacional del Trabajo, que desgraciadamente en este país se ha desplazado el día no laborable para cualquier otra fecha, menos para el 1 de mayo. Entonces la repercusión que tiene, Claro. ya lo que es un día de irse de fiesta en vez de un día de realmente recordación y puesta sobre la mesa de reivindicaciones de los trabajadores, que son la inmensa mayoría. Y como yo decía en otro programa ayer, la fuente de toda riqueza viene del trabajo. Aunque hay algunas escuelas económicas que quieren decir que no, pero las fuentes de la riqueza únicamente se producen con el trabajo, con el valor agregado a mercancías, a productos, productos agropecuarios, etcétera, y servicios inclusive. Aunque Julio, este día, como tú dices, que se ha desvirtuado, pero yo creo que más bien se celebra el Día del Trabajador más que del trabajo. No, del trabajo. Sí, Julio. Día Internacional del Trabajo. Pero al ser día de fiesta, como tú muy bien dices, más bien es un homenaje, se ha convertido ya en nuestra cultura en un homenaje al Día del Trabajador y por eso se da de asueto y la gente lo que hace es No, el asueto debería ser el 1 de mayo, lo que yo Claro, creo. por Es que es lo que yo supuesto. reclamo, no el 30 o el 29 No, en eso estamos totalmente de acuerdo. El día 1 de mayo debería ser como el 21 de enero, nunca se quita el Día de la Altagracia, de la misma forma debería... Pero se movió el Día de Reyes hace como 2 o 3, porque también es una fiesta que es de un día. Y el 21 de mayo, del 21 de enero también, y el 26 de enero también. Es decir, hay fechas que son icónicas y que son necesarias mantener. Es como que moviéramos el 27 de febrero casi. Bueno, se dice que es para no parar la productividad del país y que la gente no coja pues el día en salto. Pero en el 98% de los países del mundo eso no se aplica. El 1 de mayo es el 1 de mayo, con excepción de Estados Unidos. Y porque, Canadá. Lo mismo. En Estados Unidos fue que sucedió una matanza de trabajadores en el año 1886, el día 1 de mayo, que estaban en huelga y luchando por reivindicación. 86,000 trabajadores estuvieron luchando en esa reivindicación y justamente, como dice Julio, 3 días después se hizo una de las matanzas más grandes, High Market creo, ¿verdad? Y pues por eso se recuerda toda esta fecha y se luchaban, los trabajadores luchaban, señores. Si ahora los trabajadores en ese momento era por trabajar 8 horas. 8 horas, se trabajaban 12 y 16 horas, era demasiado, no había, el sábado tampoco se descansaba, eran jornadas sumamente largas y ahí comenzaron incluso los sindicatos a formarse y todas las reivindicaciones que tienen los trabajadores, que tenemos los trabajadores en este momento, pues vienen de 1886, de esa huelga donde llegaron a participar creo que 60,000 trabajadores, 400,000
400.000 trabajadores llegaron a participar en esta huelga que se extendió a muchísimos estados de los Estados Unidos en ese momento. Bien. Y como bien decía Julio, Estados Unidos y Canadá celebran ese Día del Trabajador no en mayo, sino en septiembre, para quitarle vinculación a las huelgas de los trabajadores e incluso... Yo fui embajador en Canadá, Sí. y yo lo entiendo de que Estados Unidos no quiera reconocer que se dio una matanza de cientos de trabajadores, pero Canadá, ¿por qué tiene que unirse también Bueno, a eso? yo pienso que Pero, lo hace por la frontera, porque entonces para México coincidir en el también debería asueto, hacerlo. claro, México también sí, y no si a lo eso hace. vamos, y no lo hace. Sí. Y no lo hace. El asunto es que hoy hemos invitado a un amigo conocedor de la temática social, económica, del trabajo en el país, tanto en sus aspectos salariales como en sus reivindicaciones, etcétera, y es Matías Bosch Carcuro, quien es el presidente de la Fundación Juan Bosch. Como su apellido lo indica, es familia directa del profesor Juan Bosch. Tenemos frente a nosotros aquí un trabajo que lo actualizan cada año o cada 2 años, que se llama Radiografía del Trabajo. Así es, ¿no? Sí, sí, correcto. Entonces, en este trabajo hay alguna serie de informaciones que la hemos visto en algunos programas anteriores, pero que es importante insistir. Primero que hay un problema del salario, es decir, independientemente de la cantidad de trabajo que se creen, si esos empleos son empleos dignos o no, si son empleos remunerados adecuadamente o no, es la participación que tiene en el PIB la remuneración del trabajo. Aquí hay una información que es realmente muy chocante, y es que en el año 1996, según los datos del Estado Dominicano, del Banco Central, de cada 100 pesos que producía la economía, casi la mitad, 48, se destinaban a remunerar a los trabajadores. Pero pasados 20 años, en el 2015, es el dato que tenemos aquí, de cada 100 pesos, es decir, hace 3 años, solo se destinaban 27. Explícanos eso, Matías. En primer lugar, Primero, es un dato impresionante. Correcto, muchísimos saludos Muchas para usted gracias y por muy tu agradecido presencia. para estar. Y qué bueno que arrancaran comentando sobre la cuestión del 1 de mayo, ¿verdad? Sí. Que como ustedes señalan, es lamentable lo que se ha hecho. En todo el mundo, en casi todo el mundo, un día como ayer es un día donde la ciudadanía marcha, donde la ciudadanía se manifiesta, se reivindican derechos. Y en República Dominicana ha sido desvirtuado en función del beneficio patronal. Exacto. Es decir, no detener el funcionamiento de las empresas, ¿verdad? Para que los patronos, yo Para no que sé, no hagan puentes, yo no sé, supuestamente. yo no sé por qué, como tú señalabas, por qué parece ser una pérdida de beneficios, además, el 1 de mayo, y no es una pérdida de beneficios el 21 de enero o cualquier otro día. O el 27 de febrero. Sí, o sea, en el sentido de si para unos días sí, ¿por qué para otros días no? Yo creo que, pero también se ha hecho, incluso con el 16 de agosto y con otros días en que se ha movido la fecha. O sea, se está por un muy mal camino con este asunto. Y a mí me pareció muy interesante algo que se estaba diciendo ayer en España. Ni día del trabajo ni día de los trabajadores, día de la clase trabajadora. Y eso es muy importante. Es decir, no es el día, como ya se ha instalado incluso acá, ya no es la desvirtuación solamente de que el día no es el día, Se mueve. sino que además se ha convertido el día no laborable en cualquier cosa menos la manifestación, y eso tiene que ver con la despolitización social, con la falta de organizaciones sindicales y políticas Fuertes. que aglutinen al pueblo trabajador, sino que además el día 1 de mayo en las empresas se hacen regalos, almuerzos, fiestas y cosas de ese tipo.
Y entonces ese término, clase trabajadora, no. Este no es un día para felicitarme a mí como empleado del mes ni como empleado del año. Todo lo contrario. Es el día donde yo me identifico como integrante de una clase explotada. ¿Sí? En ese día yo conmemoro las luchas de hombres y mujeres que me antecedieron. ¿Sí? Gracias a los cuales. Y planteo una Gracias agenda. a los cuales, no solo allá, sino aquí, Mauricio Báez, la huelga del azúcar, todas las luchas, gracias a las cuales algunos tienen jornadas de 8 horas, algunos tienen salario fijo, algunos tienen derecho a las vacaciones, todas esas cosas. Yo me identifico con las luchas, ¿sí? Que me antecedieron, ¿sí? Y además tomo partido y tomo posición frente a mi realidad y me manifiesto frente a mi realidad. Y es dramático que aquí, con la situación dramática del trabajo, no hayan manifestaciones contundentes. Por ejemplo, con el dato que tú estás diciendo. Es decir, en República Dominicana, la pregunta es, como se dice, ¿por qué no disminuye la pobreza? Además de explicar exactamente qué pasa con esta famosa creación de empleo, donde los datos tienen que ser corregidos seriamente, porque no es exacto lo que se ha dicho. Pero aún suponiendo que se crean puestos de trabajo que además son insuficientes para la necesidad de gente que busca trabajo y los jóvenes que ingresan al mundo del trabajo, ¿por qué la generación de riqueza que podemos ver en cómo se construyen edificios, cómo se construyen hoteles, cómo la minería despega, cómo crece la cantidad de turistas, por qué no, cómo las inversiones de la zona franca, por qué no baja la pobreza? No baja la pobreza porque los empleos son insuficientes, porque la mayoría de los trabajos son precarios. Tú sabes que en el último año el 67% de los puestos de trabajo creados fueron en la informalidad, que se dicen que fueron ciento y tantos mil. Bueno, el 67%, o sea, casi el 70% fue en la informalidad. Sino que además de los salarios que se pagan, de la riqueza producida, que como Julio bien señalaba, la riqueza la producen los trabajadores y las trabajadoras. Sin ellos sería imposible que ninguna máquina por sí produce trabajo. Ningún supermercado solo sin seres humanos produciría trabajo, o sea, riqueza. Sí, es decir, de la riqueza producida por los hombres y mujeres de este país, desde el intelectual que es gerente hasta el obrero no calificado de la construcción o la obrera no calificada de una zona franca, de la riqueza producida, cada vez los salarios son una menor parte. Es decir, para que se entienda, el bizcocho crece. Claro. Y cada vez a los y a las que hacen el bizcocho les toca un pedacito más pequeño y más pequeño y más pequeño. ¿Qué significa eso? Se está produciendo una inmensa cantidad de riqueza. En 2017 el PIB fue de más de 3 millones de pesos. Una brutalidad, ¿sí? 3 billones. 3 trillones en español, ¿verdad? O sea, 3 millones de millones. No, eso es billón. ¿Eh? En español es billón, en inglés es trillón. No, perdón, sí, correcto. En español es billón. Exacto. En inglés es trillón. Es decir, 3 billones de pesos. Y entonces, sin embargo, esa riqueza está cada vez más concentrada y en más pocas manos. Por eso en República Dominicana vemos que aumenta la riqueza expresada en construcciones y en centros comerciales y en hoteles, sí, pero cuando vamos a la vida concreta de los seres humanos, no hay cambios significativos en las condiciones de vida de la gente. Mira, ese es un muy buen dato, Matías, y una forma como uno puede entender muy bien la mala repartición de las riquezas. Pero yo creo que es bueno que tú expliques cómo han subido los sectores respecto a la última encuesta, cuando bien decía Julio que era el 46% y ahora un 20 y pico. 48. Un 48 y ahora un 20. 27. 27, es mucha la diferencia. 96. Porque en 2015, casi 20 años después, exacto, es un 27, casi un 21%. Y que si además, Ahora, ¿cómo ustedes llegaron a ese dato? Espérate. Por eso. Bueno, Eso porque la masa salarial, la masa salarial como parte del PIB. pero también hay mucha informalidad. Yo lo que quiero, Matías. No, porque recuerda que el Banco Central registra la formalidad. Sí, pero en el PIB se registra todo.
Sí, sí, sí. ¿Tú Y, sabes y en por la qué masa te lo salarial digo? también. Porque quiero que se entienda bien un dato tan delicado que estás dando, porque podrían haber luego muchas justificaciones y por eso quiero que tú lo expliques más detalladamente para que se entienda mejor. Vámonos a la pausa y volvemos. Significativos donde la paz social se encuentra seriamente amenazada, es realmente terrible, catastrófico que los que más tienen, que los que tienen más poder y más riquezas no comprenden que deben distribuir un poquito de manera más justa las ganancias que están obteniendo por la vertiente de los salarios. Los trabajadores y las trabajadoras se lo han ganado y aquí ni siquiera estamos hablando de sectores tan importantes como el turismo, como la construcción, como la zona franca, que por ser salarios sectorizados se quedan fuera de este beneficio. Su situación queda completamente en la indefensión. Aquí estamos hablando sencillamente de las empresas grandes y de las pequeñas, que son las que los trabajadores se verían beneficiados con el aumento. De manera que nosotros creemos que la discusión debe hacerse con argumentos claros, de manera transparente y pensando en la situación de miseria por la que los trabajadores están pasando, los niveles de indefensión en que los trabajadores se encuentran y que no puede ser que el crecimiento económico de este país se quede en tan pocas manos, las mismas manos de siempre, y no se redistribuya en nada. El aumento del 9% que los grandes empresarios han propuesto es prácticamente cero y nosotros creemos que este 20% que se ha conseguido, por lo menos eso tenemos que defender. Si les parece, yo le doy la palabra a Ino. Bien, amigos, ahí veíamos un pequeño video en el cual el propio Matías Bosch hacía la exposición de lo mismo que estamos hablando ahora, era como venir sobre lo mismo. Ahora, Matías, esta situación, diríamos, de aumento de la productividad exponencial en la economía dominicana y casi congelación de salario que ha erosionado la participación de la renta del trabajo en el PIB, en el total de la economía, podría ser revertido, digo yo. Ahora, ¿qué políticas habrían que adoptarse para revertir esa situación? Que no solo son aumentos de salario, hay muchas otras cosas que pueden contribuir a ello. Sí. Fíjate, como yo estaba diciéndole, tenemos una situación muy interesante que es absolutamente coherente. Aumenta la productividad, tanto la promedio Un 131, ¿no? como las sectores. No, o sea, del 96 acá ha aumentado en un 71%. 245%. O sea, Del 96 al 2016. pero depende el sector. En industria. Exacto. Por ejemplo, si vamos al sector de industria, claro, por ejemplo, zona franca, la producción más que se ha duplicado. 171 la en total. productividad más que se ha duplicado. ¿Cómo se calcula la productividad? Ahí está la gráfica. La productividad se calcula, se calcula dividiendo la productividad por trabajador por hora. Es decir, lo producido dividido por la cantidad de trabajadores, ¿sí? Y cada trabajador dividido por la cantidad de horas trabajadas, ¿sí? La cantidad. Entonces, cuando comparamos, por ejemplo, la curva azul, que esa es la promedio de la economía, es la curva de la productividad, es decir, cuánto un trabajador o una trabajadora produce en una hora de trabajo en términos de riqueza, medida en pesos. Con base 100 en 1996. Mire cómo ha aumentado, de 100 a 171, es decir, aumentó un 71% del 96 para acá. Sí. Mientras, fíjense bien, el ingreso real promedio por hora, ¿sí?, es incluso menor que el del 96. Es importante real para que las personas entiendan, en el sentido que ahí lo que se mide está considerándose no la cantidad inflación. Absoluta. Claro. Exacto. ¿Por qué la gente dice, pero si me pagan más? Entonces te dice, por ejemplo, no, te hicieron un aumento, por ejemplo, del 20% del salario.
Sí, en el salario mínimo, te hicieron un 20% y tú dices, concho, pero todavía estoy apretado. Claro, porque tú tienes que pensar que ese aumento del 20%, ¿sí? Tú tienes que descontarle el aumento de los precios en el tiempo. Pero no siempre va a pasar eso, Matías, de que cuando hay aumentos generalizados, por ejemplo, de los sueldos mínimos y de los sueldos subsiguientes, siempre va a haber una inflación que me va pues, a influir muchísimo Por eso, en ese aumento y se va a ir. fíjate. Entonces, ¿cuál es el asunto acá que es importante? ¿Cuál es el asunto acá que es importante? Un primer asunto es si el aumento, primero que los aumentos aquí no son generales. Los aumentos siempre son a los salarios mínimos. Nada más. Incluso, la mayoría de las veces es a los sectorizados, ni siquiera es a todos los sectores. Sí. Segundo, no son generales, son a los mínimos. Y además, como el año pasado, lo hacen incluso fraccionados. En 2 tramos. Pero además, y encima de eso, 2 preguntas clave. Primero, el aumento compensa la pérdida de Esa valor es mi pregunta. adquisitivo de mi salario. Que por eso genera el mismo es lo que podemos ver. salario. ¿Por qué decimos que el El mismo ingreso real aumento. baja? El ingreso real baja porque estamos diciendo es cuántas cosas tú puedes comprar con ese ingreso. Y lo que vemos es que hoy, con el ingreso promedio, Va a comprar menos que se antes. compra un 7% menos que lo que comprábamos en el 1996. Aunque yo tenga más pesos en la mano, compro menos. Pero además de eso, que es la pregunta clave, ese aumento de decir, mira, pero es que no hay más para pagarte. Y si se te paga más, vamos a crear una situación inflacionaria porque va a haber más salarios en las manos de la gente de lo que la economía puede soportar. Pero es que cuando tú contrastas con el aumento de la productividad, por eso decíamos que ahí es la promedio, pero si viéramos la gráfica de las industrias, por ejemplo, en zona franca, donde la productividad más que se ha duplicado, la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el salario mínimo, o sea, la de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la zona franca de este país, que es, junto con el turismo y junto con la remesa, una de las 3 principales fuentes de divisas que exportan casi 6.000 millones de dólares al año? ¿Sí? Que la productividad de los trabajadores y las trabajadoras en la zona franca más que se ha duplicado. Que los trabajadores y las trabajadoras están en condiciones prácticamente de la revolución industrial, con explotación absoluta, es decir, trabajo a destajo ahí. Se le dañan las manos, se le genera... El sector de la zona franca se le genera artrosis, se les daña la vista. ¿Cómo es posible que el salario mínimo en zona franca sea de 10.000 pesos? Cuando la canasta promedio está sobre los 30.000 pesos. Precisamente. Cuando la canasta oficial para el sector de menores ingresos supera los 13.000 pesos. Y en zona franca, uno de los 3 sectores que produce divisas para el país. ¿Sí? Es zona franca. Sí. Además es exportador. Y que se anuncian con bombos y platillos cada vez que un inversionista instala otra zona franca. Ganan como un salario mínimo. ¿Cómo es posible que en el sector turismo haya, que también es una maquinaria? Pensemos que el 74% de las habitaciones de este país son de cadenas españolas, es decir, es un sector transnacional que produce miles de millones de dólares. Un salario mínimo de 6.900 pesos. O sea, la mitad del costo de la canasta familiar Pero fíjate, para el sector Matías, de más bajo ingreso. Es que es un nivel de injusticia brutal. Hay que especificar algo muy importante. ¿Cómo entonces tendrían que ganar menos los que están dirigiendo estos sectores? Fíjate que tú apuntas a 2 sectores muy importantes de la economía nacional y que no causarían tanta inflación porque son, como tú dices, La inflación cadenas. cero. Por eso, que son zona franca, que es exportación, turismo, que la mayoría Pero son... vayamos Pero espérate, para terminar la pregunta, ¿cómo perdona. controlamos que esto, porque es lo que ha pasado todo el tiempo en nuestro país, que se suben los salarios y sube la economía, el costo de todo sube, y entonces el salario era mejor que no lo aumentaran? ¿Por qué? Porque están los jubilados, porque están los enfermos, porque están los mayores que no trabajan y la vida subió tanto por ciento, y a los que le aumentaron no van a hacer nada con este aumento porque todo subió más que este porcentaje de aumento. En la corriente económica dominante que se impuso en nuestro país, en nuestros países de la mano del FMI, del Banco Mundial, del BID, etc., la inflación se ve como un hecho
como un Bueno. hecho accidental que hay que evitar, ¿sí? Y cuando la inflación ocurre porque se favorece a la clase trabajadora con aumento salarial, se ve como un desastre económico. Pero es que a ellos le influye. Hace tiempo que las corrientes alternativas de la en la ciencia económica dijeron, espérate, espérate, la inflación también se puede ver como una disputa entre clases. Es decir, la inflación también tiene que... En definitiva, primero, ¿a quiénes podría convenir, por ejemplo? Vamos al comercio, vamos a ver los salarios en el sector comercio. Entonces vamos a ver qué pasa en las grandes empresas del comercio. Pensemos en las grandes cadenas de supermercados y en las grandes cadenas de tiendas. Y vayamos a las condiciones laborales dentro de ahí, que además ahí no conocemos sindicatos. No. Ahí no conocemos sindicatos. No. Ahí no conocemos negociación no colectiva. Ni en zona franca hay o sea, sindicatos. la violación, Ni en turismo la violación flagrante del Código de Trabajo que hay en República Dominicana en la más absoluta impunidad. Aquí parece que nadie le da ninguna curiosidad que solamente un 6% de los trabajadores dijera en 2013 que estaba sindicalizado. Es que a nadie le llama la atención. Es que ¿por qué no van a fiscalizar qué es lo que está pasando? Porque eso es una violación del Código de Trabajo. Entonces, en esas cadenas de grandes tiendas y de grandes supermercados, les podría convenir que los trabajadores y las trabajadoras ganaran mejor. Tendrían más mercado. ¿Sí? Más mercado. No. Pero es que los niveles de despojo que hay en este país son brutales. Si aumentaran los salarios módicamente, la inflación no es verdad que sería, como les gustaría decir, como un efecto provocado por una mala decisión de aumento de Pero salario. hay algo más. El aumento de precios sería una decisión deliberada, ¿sí?, de un segundo nivel de despojo. Es decir, primero bajo salario y además precios, ¿sí?, que garantizan unos niveles de ganancia que son descomunales. Pero no va a pasar, hay es algo que no va a más, pasar, más Matías. importante en mi punto de vista. Tenemos que ir a una pausa. Sí. Pero hay algo más importante para mí y es que el salario es un precio en la economía. También es un precio. Es un precio igual como es el precio de un vaso, lo mismo. Lo que pasa es que tú lo puedes devaluar o la capacidad social de los trabajadores lo pueden mejorar. Pero imagínate, ¿cómo no se va a devaluar si la economía, pero no la economía, los negocios, sino la política económica está regida por el poder empresarial y el Día de los Trabajadores, que por lo menos podría ser un día al año, ¿sí?, donde los trabajadores y las trabajadoras, ¿sí?, manifestaran su capacidad también y su poder de movilización, ese día sucede lo que tú empezaste señalando. Exacto. Tenemos que ir a una pausa y seguimos con el tema en el próximo segmento. En el segmento anterior hacíamos una acotación sobre lo que es el salario, cómo se determina y para qué sirve. El salario no es otra cosa que la cantidad de bienes y servicios que se compensa la acción del trabajador en una jornada que normalmente debe ser de 8 horas. Aquí hay jornadas de más de 8 horas, de 10, de 12 y demás. Legalmente, además, algo que va en contra del convenio de la Organización Internacional del Trabajo. El salario es la cantidad de bienes y servicios que un trabajador requiere y su familia para reproducirse socialmente. Si está por debajo de lo que dice, que en este caso sería la canasta familiar, que en el año 2018 es 30.069 pesos con 51, no hay ningún salario mínimo a ese nivel, ninguno. En realidad se está compensando, se está depreciando el salario. Pero además de eso hay otra cosa que es más aberrante todavía, que yo siempre lo señalo, y es que aquí hay 22 salarios mínimos. Es decir, parece ser que hay 22 categorías que cuando van al supermercado tiene precios distintos. Es decir, yo compro una libra de arroz por 22 precios distintos y sabemos todos que eso no es así. Es un solo precio que hay
en el comercio por los bienes y servicios. Entonces, el primer paso que yo entiendo, Matías, es la unificación del salario mínimo. Tiene que haber un salario mínimo, uno solo. Y además que el ajuste por inflación debe ser general. Fíjate. Esas son dos medidas que yo entiendo. Aquí es un país que por muchos años tenemos baja inflación relativa, Sí. pero el año pasado fue de 3.6. Sí. Entonces, por lo menos en el 2018 debería haberse ajustado en 3.6. Fíjate. La cuestión de los salarios. De hecho, Sí. para yo darte una idea, el Banco Central lo hace así, en sus trabajadores. Sí, claro. Ajusta Por inflación. por inflación Dependiendo y de las la pensiones inflación. también. Exacto. Sí, claro, Mira, que eso es otra. la fijación de salarios, la fijación de salarios, como la inflación también, la fijación de salarios es una disputa distributiva. Es decir, Sí. ¿con qué Una disputa social. ¿Con qué tajada del bizcocho me quedo yo y con cuándo te quedas tú? Sí. Y la capacidad de negociación que tenga cada cual. La política salarial de este país, la política salarial, no obedece a ningún criterio económico. No es verdad. No, obedece a uno, a congelar el Por eso te salario. digo, ¿de dónde sacan, por ejemplo, el aumento del 20%? ¿Por qué un 20%? ¿Por qué no un 20,3 o un 19,8? Nunca te lo explican. No. Nunca te lo explican. ¿Por qué razón hay 22 salarios mínimos? Bueno, hay 22 salarios mínimos porque en este país, tanto la lista de salarios mínimos, 22 salarios mínimos, que eso va contra, o sea, eso es Una locura. tiempo de revolución industrial. O sea, No, eso eso estamos es hablando de hace pre-revolución 3 siglos francesa. atrás, 4 siglos atrás. Es decir, 22 salarios mínimos, aumentos que le surgen en la cabeza a alguien, ¿sí? Eso tiene que ver con que la política salarial en República Dominicana No existe. no hay verdadera disputa, porque no hay del lado trabajador poder frente a... y la clase política está identificada, ¿sí? Con el poder empresarial. Disputa habría si a la mesa se llega, primero con una medida como la que tú dices, un salario mínimo unificado. Único. Segundo, salario mínimo de acuerdo a las necesidades de la gente. Que, oye, lo mínimo que podría preocuparse un empresario o una empresaria, por lo menos de mediano para arriba, es que el trabajador y la trabajadora lleguen desayunados al trabajo. Y que esté tranquilo sabiendo que sus hijos van a tener el almuerzo y la cena, pero lo mínimo, o sea, pero estamos hablando de cosas básicas, como tú sabes, de hace 200 años, es decir, el costo de la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, que por lo menos puedan comer y que por lo menos puedan vestirse y transportarse. Nosotros hicimos unos cálculos, una familia de un barrio como Herrera, una familia de un barrio como Herrera, entre comida y transporte y alquiler de 7,000 pesos de una casita, tiene unos gastos, considerando que en la escuela le den comida, tiene unos gastos mensuales del orden de los 21,000 pesos. Pero es que yo voy más ¿Qué lejos tú de ahí, haces ni si- siquiera qué tú tenemos haces que si- irnos a una casita de qué Herrera. tú haces si esas Una dos personas- secretaria aquí donde estamos, en pura Abraham Lincoln, que gana 20,000 pesos, no le va a dar ese salario para ir, volver, coger carro público, comer y vestirse. Esa es la que no nos situación tenemos dramática. que Entonces, ir a Herrera. aquí tendríamos que empujar para avanzar a la civilización del tema laboral. Pero o sea, esa es una disputa civilizarlo. social y política. Civilizarlo. Es decir, Eso es algo que hay que entenderlo. Eso hay no que- se hace por bondad de una persona. En Chile, por ejemplo, hubo una larga discusión bajo el concepto de un salario ético. Es decir, como sociedad, ¿qué es lo mínimo que nos podemos permitir por decencia mínima? ¿Qué es lo mínimo que nos podemos permitir que un trabajador y una trabajadora ganen como decencia para que puedan vivir, para que puedan subsistir de manera Esto digna? ameritaría una ley. Pero exacto, no, es que el Código de Trabajo de este país, del año 92, que yo siempre digo, es un código de trabajo hecho de por sí bajo un gobierno ilegal e ilegítimo surgido de un fraude electoral, un gobierno donde hubo desapariciones como la de Narcisazo del año 95, ¿sí? ¿Sí? De un presidente que había sido dictador en este país, ¿sí? El Código de Trabajo, además, es un código de Pero aún trabajo. así, los empresarios quieren Es un desmontarlo. código de trabajo. Quieren desmontarlo. Que en grandes partes, exacto, está hecho
a gusto y conveniencia del sector empresarial. Pero quieren todavía desmontarlo. quieren desmontarlo. Claro. Y todavía Pero es ¿qué una opinas rapacidad. tú? ¿Qué opinas tú, por ejemplo, Sí. del primer trabajo de un joven que se gradúa de la universidad y para encontrar su primer trabajo que va a ganar 12,000 pesos, que volvemos a lo que no le va a dar para el transporte y para comer, que tiene Para que lo comer por mínimo. ahí, Mira, no le va a dar? mira, Es que no nos esa- tenemos, lo cuando que es- yo quiero cua- decir, cua- Matías, es que no nos tenemos que ir a los barrios más Cuando- pobres, es una realidad de toda la cuando- población dominicana que no son los altos. Cuando esa discusión se ha pretendido instalar, es una discusión puramente demagógica, la del salario de los jóvenes. Cuando tú comparas los niveles salariales por rango de edad, los jóvenes en este país, además de las mujeres, y 100 mujeres más, los jóvenes de este país son los peor pagados. Claro, es decir, claro. no es verdad que va a haber más trabajo por debilitar aún más los poquitos derechos que hay. Bueno, No va a haber tenemos- más trabajo ni les va a ir mejor. Tenemos Ya los que ir derechos son muy Tenemos que son ir muy a la pocos. última pausa y al regreso, que yo quisiera que por lo menos veamos en este último segmento corto el tema de la seguridad social y su reforma. Una propuesta que hay de las AFP y otra que hay de las centrales sindicales. ¿Y cuál otra podría ser? Volvemos. Que por cierto... Muy bien, amigos, estamos ahora en el último segmento de esta conversación sobre la condición del trabajo, los salarios en República Dominicana, y hay un componente que no debemos dejar de tocar, aunque sea en este último segmento, que es la seguridad social, que junto con una unificación del salario mínimo y con un ajuste por inflación de todos los salarios, no solo del salario mínimo, podría ir perfilando un trato menos injusto a la situación de los asalariados y las asalariadas. Es la seguridad social. La seguridad social porque es el otro instrumento que permite avanzar hacia una cohesión social más fuerte. ¿A qué nos referimos? Pensiones y salud. Y la educación es fundamentalmente provista por el gobierno. Ha habido mucha inversión, ha habido mucha inversión en infraestructura, ahora están en República Digital, la tanda extendida. Por ahí se anda quizás mejorando algo. Pero fundamentalmente salud y pensiones. En el año 1987, en el año 2000, no teníamos régimen de seguridad social. Había un supuesto Instituto Dominicano de Seguros Sociales que era infuncional, que no existía, que cubría a menos del 3% de la población, que no proveía a la población en su conjunto ni pensiones ni salud. Y había entonces un sistema privado de clínicas que uno iba y tenía que pagarlo de su bolsillo, o tiene que pagarlo de su bolsillo, y un sistema de salud pública provisto por el Estado, muy deficiente y con muy malas condiciones. En el año 99 o 2000, a mí me tocó, como funcionario público, ser parte de una discusión que se llevó a cabo en el Ministerio de Trabajo sobre la reforma de la seguridad social. Era una comisión en la cual participaban sindicatos, Estado y empresarios. Pero eso no llegó a nada. Se habló, se discutió sobre si un sistema de capitalización individual que proponían algunos empresarios o una combinación de sistema privado con un sistema solidario, que internacionalmente se le llama también el sistema de reparto, en pensiones, y un sistema público, simple y llanamente, como existe, por ejemplo, para no decirle un país sospechoso, Gran Bretaña, un sistema público de salud en donde todo el mundo tiene acceso y gratuito. La cuna del capitalismo, además. Entonces, el sistema que se creó aquí fue un sistema que ni se discutió en la comisión esta que había, ni se discutió a nivel de los actores sociales,
bilateralmente, sino que fue una gestión del sector financiero en el Congreso con la anuencia del gobierno de Hipólito Mejía, y se aprueba una ley en el 2001, la ley 8701, calcada en el componente de pensiones sobre el sistema chileno, y en el componente, y que entra en vigencia en el 2003, ese componente, y en el componente de salud, 4 años después, en el 2007, que entra en vigencia con la parte subsidiada. Fíjense la inversión, es decir, debió entrar primero salud en lugar de pensiones, pero al ser pensiones un negocio de entidades financieras, entra primero en el 2003 con muchísimas exclusiones. Tiene 15 años de existencia, al año 2018, y lo más sorprendente del sistema dominicano de pensiones es que no ha otorgado una sola pensión por vejez. Una. No, que otorgaron 1.000, 1.500, no, una. Hay algunas pensiones por accidentes de trabajo, pero eso se cubre con otro fondo. La acumulación de recursos sobrepasa los 10.000 millones de dólares. Sobrepasa casi el medio billón de pesos. Existe en el país otras experiencias, como es el sistema que tienen los maestros, que se llama el sistema INAVIMA, Instituto Eso es para pensiones. del Bienestar Social. SEMA, y el SEMA, que es el seguro Instituto médico. de Bienestar del Magisterio, y un seguro también propio de ellos, que es distinto al régimen que hay. Entonces, ahora vemos que ayer se presentó una propuesta de los sindicatos que no conocemos en el Congreso para modificar esa ley 8701, pero días antes, la Asociación Dominicana de Administradores de Fondos de Pensiones propuso aumentar la edad de jubilación, aumentar la cápita del aporte de los trabajadores y una serie de cambios más que supuestamente aseguraría entre un 25 y un 52% de pensiones dentro de 15 años más. A lo que primero entre. ¿Qué sé? Fíjate, dando algunas pinceladas para que queden bien señaladas. Primero, entendamos que lo que se estableció en República Dominicana es con el molde, es un producto con el molde Chile y Colombia. En salud. Que esto no lo dice Matías, no lo dice Julio, esto lo dijo una figura política importante de este país que participó de la discusión de ese proyecto. Esto no es seguridad social, esto es un negocio seguro, que es otra cosa. ¿Quién dijo eso? Vamos a omitir el nombre porque no hemos autorizado que yo diga, aunque él lo ha dicho públicamente, pero esto se llama negocio seguro. ¿Sí? Es un modelo de negocios. Hace más de un siglo que toda persona experta en salud y en seguridad social sabe que es imposible que los negocios de lucro, ¿sí?, sean garantes de derechos sociales. Así es. ¿Sí? Los negocios de lucro pueden darte un servicio que tú quieras porque tú pagas. Pero eso no tiene, pero es imposible, ¿sí?, que el negocio de lucro tú lo incluyas como actor clave de un sistema, ¿sí?, nacional. Claro. Y en el tema de financiamiento y administración del dinero, y te garantice derechos sociales, porque es una antítesis. Y el problema no es de los que lucran. No. Los que lucran hacen su trabajo. El problema es la sociedad y la clase política que le ha entregado a quienes buscan lucro financiero, ¿sí?, la administración de derechos sociales, como son las pensiones, como son la salud, como son los seguros del trabajo. Fíjate por qué digo esto. Las AFP ya se han ganado más de 650 millones de dólares. Más de 650 millones de dólares. El diputado, ¿cómo se llama? Ramón Cabrera. Dice que 850. Bueno, según el cálculo de él. Tenemos más de 650 millones de dólares. Esos 650 millones, ¿cómo se los ganan? Se los ganan sin hacer nada. Expropiándole a uno. Sin Los hacer trabajadores y los empleadores,
tienen que entregar un dinero. Ese dinero es administrado. ¿Y cómo se administra? Prestándole dinero al propio Estado, es decir, a los ciudadanos, que con sus impuestos le pagan intereses a las AFP y ellas se ganan el dinero que le prestan al propio país, es decir, a nosotros mismos que pagamos con los impuestos. También una parte de ese dinero, pequeñita, se le presta a la propia gente a través de la banca comercial. Con la ARS ya a diciembre de 2016 se había ganado más de, entre ganancias y gastos administrativos, se habían llevado ya más de 500 millones de dólares. Fíjate. Mira, Matías, este es un tema demasiado importante. Deme un minuto para explicar algo. Deme un minuto. Ahora mismo, no sé si han visto que hay un conflicto judicial, Superintendencia de Salud sí. y ARS. Es importante decir una cosa. ¿Cómo ganan dinero las ARS? Las ARS ganan dinero limitando la cobertura a las personas. Porque están para ganar rebotando, dinero. como se dice. Claro. Rebotando y diciendo, mira, bajo estas condiciones tú no vas a tener seguro, bajo estas condiciones esa cobertura no la vas a tener. Pero es su rol, ellos están preocupados de ganar dinero. La experiencia, Matías, ¿cuál es la experiencia colombiana es la experiencia que estamos viendo hoy. Entonces, ¿cómo? Disputarle las situaciones a la ARS mediante los tribunales, ¿sí? Pero hay que entender algo. Eso no va a resolver el problema estructural. Estructuralmente las ARS siempre van a buscar ganar dinero y limitar las coberturas. Y segundo, los tribunales solamente van a poder funcionar para los grupos más organizados, que tienen más incidencia y además años. Y además años. Lo que se requiere en este país es una reforma a este modelo que ubique el financiamiento de las pensiones y el financiamiento de la salud, pensándolos como derechos sociales. Públicos. Como derechos como sociales. Un servicio público. Como servicios públicos. No como fuente de ganancia empresarial, ¿sí? A costa de los derechos de la gente. Se nos acabó el tiempo, señores. Será hasta la próxima, Matías. Tenemos Gracias. que hacer otro programa sobre este tema de la seguridad social. Y más después de Nosotros vamos a publicar muy pronto datos muy importantes bueno, sobre cuando este lo publiques, vienes con con nosotros. gusto. Señores, hasta la próxima Muchas entrega. gracias. Hasta luego.